Saludamos a la gente que está en sintonía a través de rcr750.com, rcr750.com, allí nos puedes ver en vivo y en directo. Gracias también a la gente que se pliega a la sintonía en vivo y directo a través de Periscope, nuestra cuenta en Periscope, @rcr750. Y muchísimas gracias a quienes en diferido a través de nuestro canal en YouTube, que es RCR750 o Radio Caracas Radio. Nos puedes buscar de igual forma en YouTube. Pueden vernos allí todos los días en diferido, repito. Cuando tengan un rato libre pueden suscribirse a nuestro canal y además ver todos los programas. Si se quieren lanzar un maratón, la gente dice, bueno, me voy a ver este fin de semana, no voy a ver una serie en Netflix, sino que voy a ponerme a ver todos los programas de esta semana y así nos va. Bueno, allí completico. Pone una lista de reproducción en YouTube, los añade, los 5 programas del lunes al viernes y se lanza usted su puñal de y así nos va completico. La cosa es que tenga estómago para aguantarlo y se divierta en el interín, pero bueno, lo puede hacer. Muchísimas gracias a todos entonces por sintonizarnos y para arrancar el día de hoy, 2 denuncias en el país de lo insólito. Por un lado, un caballero que ahora es contralor de un país en el que no existe contraloría, un país que para empezar no es una democracia y que por ende no tiene instituciones independientes y autónomas. Por ende es un cargo que solamente emite un rótulo, pero detrás de él no hay nada realmente. Pero bueno, él hace el aguaje de que es contralor y se trata de Elvis Amoroso. Elvis Amoroso ha lanzado una ardiente declaración pública en la que dice que, bueno, que Guaidó prácticamente hizo el mayor robo a la nación que se ha registrado desde la historia de que existe Venezuela como república. O sea, prácticamente estamos hablando de 200 años de historia. Les voy a leer parte textual de lo que ha dicho Elvis Amoroso ayer, eso ha sido el día de hoy. Desde 2019 se ha iniciado una investigación contra exfuncionarios y exdiputados, porque claro, ahora dicen que todos los que fueron electos en 2015 son exdiputados. Estos utilizaron los recursos del Estado para destruir las instituciones legítimamente constituidas. Instituciones, repito, que no existen en Venezuela. Nunca en la historia republicana habíamos enfrentado un hecho de corrupción de tal magnitud, en donde los individuos de un país además atentaron contra la propia nación para enriquecerse ilícitamente. Este grupo de delincuentes hicieron un plan para apoderarse de los activos de Venezuela en el exterior, con la colaboración de algunos sectores privados del país, logrando relacionar a empresarios extranjeros, entre los que destaca un ciudadano de nombre Javier Troconis, que por cierto no es primera vez que suena. Miren, ya la sola denuncia, que puede ser cierta, porque este caballero Troconis ya se le han levantado varias acusaciones, ¿no? Y puede que haya alguna cosa de cierto dentro de todo esto, pero es que el vocero que hace la denuncia está absolutamente descalificado. ¿Cómo llegó a Contralor Elvis Amoroso? En un país que, repito, no existe como país con Contraloría. Eso no existe acá, eso es mentira. De hecho, yo diría que ni siquiera cuando existía Clodosvaldo Rusián, que falleció, descanse en paz, brille para él la luz perpetua, existía Contraloría. Aquí dejó de existir Contraloría, incluso Chávez estaba vivo y no existía Contraloría. En un país en el que hubiese existido Contraloría, aquí no se hubiesen producido una cantidad de desaguisados que se han producido en 15 años, por lo mínimo. Este caballero que ganó, creo que la última elección que ganó fue por el estado Aragua. Absolutamente, además, creo que en su momento disputada por el tema de eventual fraude electoral, porque él lo metieron allí en un circuito de esos que eran papitas y bueno, después un rollo, no recuerdo muy bien. Luego se volvió a lanzar y creo que en el 2015 le ganaron y por eso es que le dieron el premio de consolación de ser contralor. Fue nombrado contralor después de ser diputado del chavismo y de los más enconados del chavismo. ¿Cómo tú vas a tener autoridad moral siendo un chavista de la ultra para después ser contralor? Repito, de un país en el que no existe la Contraloría, pero esa es otra discusión. Ese es Elvis Amoroso. Y por el otro lado, otro pajarito que tengo por acá, que este es un caso de estudio clínico, esta especie de cosa extraña, ¿no? Que es José Brito, que es muy vehemente. A mí me da mucha risa porque además el tipo tiene creatividad para mercadearse y todo lo demás. El tipo sale trotando. Yo que medio he comenzado a trotar desde hace como 3 semanas, yo me ahogo, ¿no? Este tipo hablaba y trotaba y 3 minutos hablando. Cállate, vale, trota. Porque te vas a ahogar, te puede dar una cosa. Tú no puedes estar hablando y trotando al mismo tiempo. Bueno, el tipo ha dicho hoy que él va a citar a como 30 y dele diputados.
de los diputados del 2015, dentro de los que estaba metido él, por cierto, porque él viene del periodo del 2015 por Primero Justicia. Pero además va a citar a las esposas de una partida de estos diputados, entre los que están, por ejemplo, bueno, diputados y otros funcionarios, por ejemplo, del gobierno interino. Él quiere citar a Diana D'Agostino a la Asamblea Nacional. Qué chévere. Quizá le ayude con los cuadros y la decoración de la Asamblea. Quiere citar a la esposa de John Goicoechea. No sé para qué. Quiere citar a Lilian Tintori. No va a poder ser porque Lilian Tintori está dando clases de yoga en España. Quiere citar a la esposa de Juan Guaidó. No sé. Bueno, el caso es que este es otro que no tiene nada que hablar. Porque como un personaje que fue electo en las listas de la oposición hace 5 años, 6 para redondear. Luego entonces en una extraña maniobra, truculenta maniobra hace un año, el tipo aparece y se convierte en opositor crítico. Después de que lo metieron por allá, por el Tigre, en la lista de Primero Justicia, el tipo es crítico. Hasta aquí me llegó las ganas de que me metan en la rosca. No, ya yo soy un tipo muy pulcro. Y ahora empieza a hablar de pulcritud administrativa raramente en medio de un ambiente en el que se dijo que estaba el chavismo financiando diputados de la oposición. Entonces, este es un país tan de chiste que incluso cuando se habla de denuncias de la corrupción, bueno, la hacen personajes como estos dos. Que, ojo, porque todo debe ser dicho y todo es dicho en este programa, cuando ya está Daniel en la línea. Seguramente que varios de los que señalan allí, bueno, tienen rabo de paja, seguro que sí. Ahora, el país está tan triste, o sea, el país es tan deprimente, que quien dice que es ladrón el otro, bueno, cuidado y no es más ladrón él. Ese es el problema de este país, que ya uno no haya ni en quién creer. Y entonces los voceros que designan para hacer este tipo de denuncias son casos como José Brito y como el otro caballero, el Vigidrogo Amoroso, o Amoroso Hidrogo, no sé cómo es el apellido de él. Bueno, Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Neomar, para ti y para todos los que se unen a esta hora a nuestra transmisión. Sobre todo a quienes lo hacen, sorteando las graves complicaciones que el Internet venezolano le impone a las mayorías. Quiero, antes de continuar con el planteamiento que haces, Neomar, saludar a nuestra consuetudinaria oyente, cabellera originaria, Mirna de Hughes. Él está de cumpleaños el día de hoy. Un gran saludo y gran abrazo, Mirna, que nos escucha desde que estábamos los sábados y siempre nos hace llegar su saludo y su reporte de sintonía. Quiero además, cumplir con el deber de saludar y enviarle mi solidaridad a la familia Rojas y en especial no solamente a la familia Rojas, sino a lo que fue la familia por extensión de Hermes Rojas, lamentablemente fallecido, el legendario jefe de los mecánicos de Avenza y de otras aerolíneas, pero fue en Avenza y es en la familia Avenza donde Hermes Rojas vio sus años de gloria junto a ese gran equipo que logró, ese casi Dream Team de la empresa privada aeronáutica que logró Henry Lord Boulton junto a el propio Hermes Rojas y el capitán Armando Capriles y otros muchos nombres. Sé que Hermes Rojas descansará en paz y estoy seguro que su familia, sus hijos, seguirán llevando la aviación por dentro, tal cual como a quienes somos hijos de la gente de aeronáutica nos corresponde. Siempre estamos pendientes de la aviación. Un saludo y un abrazo y mi solidaridad, capitán Ismael Rojas, capitán Francisco Rojas y al resto de su familia. Con respecto a lo que estás comentando, Neomar, bueno, es que en Venezuela estamos viviendo la muerte, sin duda, viviendo la muerte de la moral. Estamos viviendo la muerte de la dignidad de una sociedad que enarbola la bandera de la impunidad y que además de eso puede decirle al mundo que este es el único país del mundo donde no hay ni políticos corruptos ni religiosos abusadores de niños. Esa es la verdad.
Esa es la verdad. Y aquí tocar entonces esos temas, bueno, miren, no. Aquí usted le pregunta si lo sabremos nosotros, si lo sabrá quién les habla. Ay, Dios mío, ¿cómo se molestan? Políticos nuevos y políticos viejos. Cuando uno les dice, mire, ¿y usted de qué vive? ¡Ajo! Mira, los nuevos y los viejos, los que tienen y los que no tienen, los que les escasea y lo que les sobra. ¡Ah! Se ponen como unos energúmenos. Eso es como cuando los gremlins le caía la gotica de agua. ¿Verdad? ¡Ah! Se convierten, si vale, se vuelven como locos. Eso no se pregunta. Eso no como Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Y además de eso, hay otra cosa que es peor, que es la sociedad de cómplices. La sociedad alcahueta. Sociedad alcahueta. Porque resulta ser, Neomar, que aquí los medios de comunicación que se desgañitan y contra José Brito, ahorita, y que hacen mofa de él y sacan los videos burlándose, que mira ese gordo trotando, que mira no sé qué, que la torranta y tal, no sé qué. Esos medios de comunicación, esos periodistas que hoy acaban de descubrir a José Brito, jamás pusieron el ojo sobre los personajes que la oposición falsaria y prostibularia estaba postulando en la Asamblea Nacional. Si hubiesen puesto el ojo, se hubiesen dado cuenta que eso que hoy ellos venden como una premisa, que el señor José Brito es un sinvergüenza, se sabía hace años en el estado donde fue electo. No hay sorpresas. No están sorprendidos los barineses cuando le dijeron que Freddy Superlano apareció medio muerto después de que le metieron burundanga con unas prostitutas en Cúcuta. Evento donde murió su asistente y primo, por cierto. Más nunca se ha hablado del asunto. Ni el propio Superlano ha querido saber si se ha hecho justicia con el caso del asesinato de su primo. Bastante que lo quería, por lo que veo. Nadie, por Dios, pero nadie en Venezuela puede decir que no conoce quién es Henry Ramos Alú. Y aún así, no solamente permitieron que llegara a la Asamblea Nacional, sino que lo colocaron de presidente y eran capaces. Fue capaz la sociedad venezolana y los medios de comunicación de decir, de narrar todos los defectos ostensibles de Ramos Alú y ponerlos como virtudes necesarias. No, a él es que hay que poner, porque él es igual que el chavismo. Yo decía, Dios mío. No, aún sí, porque él es un zorro viejo y él tiene todos esos vicios. A él es al que hay que poner contra el chavismo. O sea, eso se dijo aquí. Basta hacer una revisión en prensa. Basta revisar al cómico que yo no sé por qué la gente la pone en eso. Bueno, me da lástima. El cómico Nazoa. Ay, que escribía aquellas cosas graciosísimas para que la gente se ría así. Recuerdo, yo amo a Ramos Alú. Sí, recuerdo que el artículo era Henry Ramos, yo amo a Ramos Alú. Henry Ramos, yo amo a Henry Ramos y tal. Y coman sardina. Una gracia. Y coman sardina y coman huevos también. Coman sardina, coman huevo y coman corrupto. Y con mi corrupto no te metas. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú tienes a comediantes cómicos, tenías a uno que se puso a imitarlo, entonces eso famoso, mira cómo lo imita, y entonces va y Ramos Alú hace un video con él, mira cómo lo imita, qué cómico, qué gracioso, ¿Ah? Y la esposa entonces regando los jardines de la Asamblea Nacional y enseñándole al pueblo lo que es un tulipán, lo que es un nardo, lo que es una magnolia. Mientras el hermano estaba cosechando tulipanes también. Mientras el hermano estaba cosechando tulipanes, no, estaba, como decían antes, estaba coleccionando orquídeas. Estaba llenándose, como decían antes. Estaba coleccionando los bolsillos de orquídeas. No, ese se está llenando. Yo recuerdo que yo escuché ese término chiquito y digo, pero ¿cómo que se llena? Una persona como, bueno, que se está llenando, que está mamando. Exacto. Ajá. Entonces, gran pregunta aquí.
eso de glorificar a los corruptos en Venezuela es el equivalente de la glorificación de los narcotraficantes, que a través de canciones, chistes, películas y tal, se hacía en la Colombia de los 80 y que se hacía y se hace aún en el norte de México. Los corridos. O sea, entonces la gente sabe que son unos corruptos y los glorifican. Ay, Ramos Alú, ay, no, sí, míralo. Ay, no, se las cantó claritas y tal. Pero el tipo corrupto no le importa, pero no. Suma y no restes. Pero quiero volver a mi punto inicial, Daniel, que es que el ambiente está tan descompuesto que el problema es que el chavismo ya ha normalizado el hecho de que los denunciantes, primero que el chavismo denuncie corrupción es un error, ¿no? O sea, eso no se come por ningún lado. Sea un chiste o un error como tú lo veas, ¿no? Pero los denunciantes, además, son los tipos más rastreros del chavismo que ponen en esta, y los que más metidos en el pantano están, ¿no? Entonces, el ambiente es, o el mensaje final es, que no importa por donde tú tomes a esa lechosa, a esa patilla, está podrida por donde sea. O sea, eso es horrible. Pero ¿cómo puedes hablar tú de Contraloría en un país donde el Contralor es el Luis Amoroso? Pero donde no existe Contraloría. O sea, porque aquí cuando le han puesto refreno a la pretensión presupuestaria de leyes, decretos, lo que sea, de Maduro, nunca. Entonces, el Luis Amoroso, que es uno de los jerarcas del chavismo, que tiene además intenciones de establecer un nuevo modelo cultural en el país. ¿Cómo es eso? Claro, él puso a su, ¿cómo se llama? A su hijo dentro del nuevo modelo cultural que la revolución intenta imponer a través de nuevos musiquitos. El hijo de él lo llaman el Duque. Cierto. Reggaetonero. Que no ha pegado canciones, pero sí le pegó el coronavirus a todos los invitados a una fiesta que hizo al principio de la pandemia. Y así lo admitió el chavismo. Y así ajá. No, y anda por ahí, está tranquilo, no pasó nada. Se recuperó, gracias a Dios. Aquí tienen ese nuevo sistema. Sí, no, yo estoy intentando imponer un nuevo sistema cultural donde los artistas son todos hijos de los jerarcas. El hijo del Contralor, la hija de Diosdado. Claro. Bueno, ahorita salió hasta una niña, hija de un enchufado zuliano. El hijo de fulano, el yerno de Mengano. O sea, son todos unos. Entonces esa es la nueva propuesta. Claro, para la juventud, ¿verdad? Hay para todos los gustos. La nueva propuesta cultural de la revolución. Vamos a ir al corte. Vamos a ir al corte. Y al regreso vamos a seguir hablando de la cultura popular, que tiene amigos a montones, pero en ella se colean los zorros y camaleones. Ya venimos con más de ella, así nos va. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750. La radio que se ve. En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández,
solo por RCR 750 AM. Y en este ambiente cultural, donde incluso las declaraciones públicas son una especie de rutina, que ya nadie cree, y más que no creer, me atrevo a opinar que es que ya a nadie le importan. Yo tengo como mero elemento anecdótico que relatarte que Diosdado Cabello ha dicho ayer, por ejemplo, este es un elemento que tomo para el ejemplo. Diosdado Cabello dice ayer que hay 9 detenidos porque estaban orquestando una operación para secuestrarlo, textual. La verdad es que hay 9 personas detenidas que los organismos de seguridad del Estado determinaron tras un cruce de llamadas y de que alguien dio una información, imagínate tú, que estas personas estaban preparando la posibilidad de detenerme a mí, de hacerme preso. Dicen que esto lo estaba organizando el general retirado Antonio Rivero, que no está ni siquiera en Venezuela, que está fuera del país. Y que es un bolsa. Bueno, que Antonio Rivero, no sé. Es un bolsa. No sé si es un bolsa, pero no sé. Lo es. Que va a estar orquestando una operación. O sea, es bolsa. O sea, eso no tiene... Ya por ahí ya estamos mal. Ya estamos mal. Entonces, estamos mal. Se cayó el cuento. Daniel, estamos frente a una repetición. Una especie de cacofonía yo vi reiterada. Esa película, todo el tiempo, no, que a mí me vienen a hacer, que íbamos a, y entonces en eso es como incluso una especie de divertimento chavista, de ay no, vamos a ver qué hacemos, montamos un show aquí, a ver qué comida le damos al pueblo para distraer un ratico. Entonces el tipo viene y dice, no, me iban a secuestrar 9. Un tipo que está forrado guardaespaldas, me va a secuestrar. Un tipo que vive en una fortaleza. Todo el mundo lo sabe, no es que yo estoy aquí inventando el agua tibia, ¿no? Un tipo que ha comprado cuadras enteras en los Altos Mirandinos, por ejemplo, donde tenía su principal o una de sus principales casas de habitación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién va a orquestar un operativo en un país tomado de cabo a rabo por el chavismo? ¿Ah? Y por sus escoltas, sus obscenidades, sus cosas. Entonces, esto es esa repetición. Eso es, tú hablas de la cultura. La cultura es eso. Es una cultura, me perdonas una cultura de la ladilla, porque ya esto ladilla. Esto es un fastidio. Estas noticias que son un refrito semana a semana. Y entonces ver, yo digo como si fuésemos una especie de idiotas, de tarados, como en general la población venezolana, denunciantes como el Brito, como el Amoroso, como que pongas tú, por ejemplo, a Pedro Carreño otra vez a hablar de corrupción, un tipo que se puso gago cuando le preguntaron qué desastre le hacía los trajes, no sé si era el mismo que se los hacía a Vladimir Villegas, una gente que no tiene ni cómo justificar, me perdonan el término, su aparición en la vida política. No, o sea, no tienen su existencia, es más. O sea, ¿qué hacen allí? ¿Cuál es la función de ellos? ¿A dónde van? ¿Cuál es su motivación en la vida? Nada de estar y más nada. Y echar varilla, estar. En eso estamos y en eso se nos va la vida. El problema es que mientras ellos están, ellos que son 200 o 300 a lo sumo, bueno, un país entero se los tiene que calar. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema acá. Pero esto ya no estoy entendiendo. Diosdado salió a decir que lo quería matar. Que él otra vez. No sé si va a demandar a lo, porque él les encanta. Esta semana creo que reavivó además otra demanda que le metió al Nacional. Creo que, un periódico que ya ni existe. El Nacional existe en la web, si acaso, con trompicones allí, que ya no es ni el Nacional, cuando aquello que hemos hablado nosotros. Y que entiendo no se puede leer desde Venezuela normalmente. No, está bloqueado, lo tienen bloqueado, es un rollo para uno meterse Hay que usar VPN. Entonces, una demanda, otra. La Patilla, lo mismo, un medio que está bloqueado, tú te tienes que hacer vericuetos, que si conectarte como si estás en Helsinki, que si no, o sea, por Dios. O sea, un sinsentido. Los tipos además cumplen o incumplen, mejor dicho, la máxima de la guerra, que es que cuando ven que el enemigo ya está derrotado, entonces los tipos lo pisotean. Ese es el chavismo, pero ese es el chavismo que no entiende cierta oposición bolsicleta, que viene y dice, no, hay que transigir, porque bueno, todos debemos coexistir. Han de explicarle eso a Diosdado Cabello, han de explicarle eso a Pedro Carreño, han de explicarle eso a Iris Varela, han de explicarle eso a Jorge Rodríguez, a ver si te van a comer el cuento. De que al mínimo chance que ellos vean alguna debilidad en el contrario, van a transigir con el contrario. No, es que le dan hasta el fondo. Pero fíjate que ya uno de los voceros de Fede Crápulas salió a quejarse de que el gobierno nacional, como ellos lo llaman, lamentan que el gobierno nacional no haya escuchado sus propuestas, no haya tomado en cuenta sus propuestas.
para el área económica. Es decir, que de nada sirve. De nada sirve abrirle las puertas de Fedecámaras, aquellas puertas que tantas veces el chavismo le pegó candela a Jorge Rodríguez, para que, bueno, reunirse, hablar, no sé de qué tipo de negocio, para finalmente salir a quejarse de que no, de que nada se logró. Esto es una gran mentira, todo, donde hay gente simulando. Yo ayer me dediqué a ver toda una serie de reportes que hay sobre, bueno, el seguimiento que se le está haciendo a la materia alimentaria en Venezuela. Bueno, los números son pasmosos. Las cosas que nos dice la doctora Rafali son espantosas. Las consecuencias que va a tener el asunto, bueno, uno no sabe para dónde va. O sí sabe, va para la mayor miseria. Y mientras todo esto ocurre, uno ve como un mal chiste lo que puede medio salir de la oposición y de la clase política en general. ¿Qué sale de la clase política en general? Burla, chiste. Eso es lo único que sale. Tú dices que Diosdado Cabello va a demandar a no sé quién y no sé quiéncito. Bueno, yo quisiera saber en qué tribunal debo yo demandar a Diosdado Cabello para que deje de utilizar mis contenidos en su programa. Ah, sí. Porque yo no he autorizado a esa cloaca pestilente que es venezolana de televisión, ni a esos sicarios mediáticos que trabajan al servicio del capo Diosdado Cabello para que utilicen mi imagen, mi voz y mis contenidos en su mugriento paredón de fusilamiento convertido en programa llamado El Mazo Dando. O sea, yo ese señor no lo he autorizado para eso. Y aún así lo utilizan largamente. O sea, ya ayer contabilicé más de 20 minutos de uso de mi contenido en su programa, en televisión abierta. Y yo no puedo salir en señal abierta en Venezuela porque la emisora donde salía, que es esta, no sale en señal abierta en Venezuela. Qué bello. Entonces, y de paso, utilizando de forma sesgada, cortando y pegando lo que les conviene cuando les conviene. Porque cuando hice una denuncia sobre un periodista venezolano de televisión denunciado por sus vecinos en un urbanismo chavista en Fuerte Tiuna por haber agredido a un niño al cual agarró por el cuello y lo lanzó para el piso porque le ensució su carro, eso sí no lo sacaste, Diosdado. Eso sí no lo recortan y lo pegan. Esas denuncias no salen de venezolana de televisión. Eso sale aquí, Radio Caracas. Eso sale en los contenidos. Eso lo hace el deslenguado de Daniel Lara Faría, que se atreve a decirlo, aunque lo insulten después. Ajá. Entonces, las cosas como son. Aquí murió la denuncia periodística. Aquí murió la denuncia periodística. Aquí estos que andan hablando de que, bueno, de los nuevos liderazgos y tal. Yo todos los días recibo un reporte puntual del periodista y activista caraqueño Carlos Julio Rojas, haciendo seguimiento a todos los desmanes que en el área donde él vive hace el chavismo en contra de la ciudadanía y presentándose él con su grupo de vecinos al riesgo de caer preso como acá. Y lo han metido preso ya como 5 veces. Sí, todos los días. Todos los días. Todos los días Carlos Julio Rojas te informa de lo que está ocurriendo, de las invasiones, de los atropellos, de las matracas, de los apagones, de las trancas en las calles, etcétera, etcétera. Porque es vocación. Es la vocación. Porque es una cosa vocacional y probablemente no estaremos de acuerdo en la forma de abordar otros temas políticos, pero nadie puede decir que Carlos Julio Rojas no esté allí. Entonces, cuando tú ves esas cosas y tú comparas lo que te hace un Carlos Julio Rojas con lo que te hacen estos mequetrefes incrustados en el chavismo, que para llegar a diputados, a concejales o a cualquier cosa, tienen que estar guindados cual garrapatas de las partes nobles de algún jerarca del chavismo, o tienen que ser hijos de, o tienen que ser jalamecates de, para poder estar allí. Uno sabe que el chavismo lleva el mal por dentro. Uno sabe que el chavismo lleva el mal por dentro. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú volteas a ver a la oposición forzada y protibularia, tanto a la que postuló en el 2015 como la que postuló en el 2020, como la que quiere postular en el 2021,
se mantiene la falla. Por ejemplo, fíjate tú este detallazo. Uh-huh. Dicen que quieren hacer las cosas distintas porque quieren cambiar, porque resulta ser que se equivocaron al plantear una estrategia donde la abstención era la guía y que el llamado es a participar, en las elecciones. Y dice este señor Carlos Ocariz, ese permanente equivocado que es Carlos Ocariz, que se ha equivocado tanto que en el diccionario al lado de la palabra equivocación aparecerá su rostro con una Z al lado. Uno los escucha hablando y dicen que van a hacer las cosas distintas, pero ninguno de ellos plantea elecciones internas en sus partidos. Caramba, si están tan ávidos de hacer elecciones, ¿por qué no empiezan haciendo elecciones internas en sus partidos? ¿Por qué no empiezan por allí? Ninguno lo plantea. No solamente eso, sino que dicen que hay que ir a las elecciones de gobernadores, de alcaldes, de concejales y de diputados legislativos, pero son incapaces de decir que van a hacer primarias para escoger libremente a esos candidatos, porque las elecciones libres es para los demás, pero de las puertas adentro de los partidos de oposición, no. Allí no. ¿Por qué no? Entonces, ¿dónde está lo distinto? No existe. No existe lo distinto. Si quisieran hacerlo distinto, deberían empezar por un gran proceso, si es que fuese posible. Por un gran proceso de definiciones. Los partidos tienen que empezar en un proceso de reflexión y de definiciones. Y determinar qué demonios son. Y empezar a hacer normas mínimas de 0 mata 0. Señores, ¿para qué sirve un G4? ¿Para qué sirven 4 partidos, de los cuales 3 son socialdemócratas? 3 partidos socialdemócratas en el G4. Pero ¿no sería lo más lógico que acudieran a un gran congreso ideológico para definirse, para ver si de verdad son socialdemócratas o qué demonios son, y en función de eso entender que no pueden seguir divididos en 3, 4, 5, 6 partidos? Igual en el caso de los que son un poquito más al centro, mezclados ahí, que son unos post-copellanos y otros son preliberales. Eso si tú asumes que realmente Daniel. De amarillo. Sí. De ahí, sí, Daniel, pero eso si tú asumes que realmente el tema ideológico es algo sustantivo dentro de esa discusión. Sí, lo es. Podría serlo. No, eso no lo es. Podría ser el punto de partida para una gran cantidad de cosas, como por ejemplo, para renunciar al socialismo. Bueno. Aquí podría haber un gran congreso ideológico nacional donde los militantes de los partidos digan: ¿usted quiere ser un partido socialista? Por ejemplo. Bueno, hagan una gran jornada de inscripción. Hay que ir al corte. En Acción Democrática, en El Nuevo Tiempo, en Alianza Bravo Pueblo, Ledesma, y en Voluntad Popular, que dice ser partido socialdemócrata, miembros de la Internacional Socialista, ¿verdad? Y pregúntenles a sus militantes un referendo. Número 1, ¿desea usted que su partido siga siendo un partido socialista y de izquierda? Número 2, ¿desea usted seguir formando parte de la Internacional Socialista? Esas son preguntas básicas que habría que hacer. Que hacer una discusión tiene que ser. Si esa discusión se hace concienzudamente, yo estoy casi convencido, pero que el 90% de los militantes de esos partidos van a decir: mira, vale, el socialismo fracasó, nosotros no queremos ser socialistas. Bueno, nosotros lo que queremos es real, nosotros lo que queremos es trabajo. Vamos a ir al corte comercial y una anotación sobre esto luego del corte, ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Il Sapore de la Nonna también consigues cortes de carne para los paladares más exigentes, como el delicioso steak pimienta, un lomito con salsa de crema picante, o el famoso cartocho de lomito, que viene preparado con queso gratinado, tocineta y champiñones. Acompáñalos con cualquiera de las increíbles pastas o papas al vapor y la sensacional ensalada César de Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones.
Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Tú sabes que por muchos años, y esto lo recuerdo vívidamente, se decía que como lo que procedía a la vuelta de la esquina siempre era una elección de concejales, de alcaldes, las presidenciales a cada rato, un revocatorio o la organización para un revocatorio, las gobernaciones, la Asamblea Nacional. Yo recuerdo que este era el mayor argumento. Las elecciones y el necesario esfuerzo que tenían que hacer los partidos cuando existía la MUD para organizarse para esas elecciones y que en eso se le iban a ir meses, pues definiendo las maquetas que se llamaban, que eran las listas unitarias, empezaban las roscas en los partidos y después las roscas dentro de las cabezas de los partidos para acomodar a uno por aquí, por allá en las listas y luego presentar esas candidaturas y luego la campaña. Bueno, en eso sí ve el año. Chávez les creó el diseño perfecto para entretenerlos como unos hámsters de laboratorio, así, perfecto. Bueno, el argumento era que los partidos, uno, no podían tener discusiones ideológicas porque eso era algo demasiado profundo y que primero había que organizar el tema de la salida del régimen. Y dos, y más importante, porque la ideología todavía a esta época en la que vivimos, todavía es una gran interrogante si corresponde o no corresponde desde la ideología responder a los grandes problemas de la humanidad en este momento. Y yo diré siempre que siempre todo está trocado de alguna manera por los planteamientos ideológicos, porque todos tenemos visiones sobre la economía, todos tenemos visiones sobre la sociedad y todas son distintas. Entonces, algún planteamiento que corresponda con las izquierdas o con las derechas puede haber por allí, aunque a mí no me guste utilizar, siempre lo digo, izquierdas y derechas. Y dos, que las elecciones o la famosa democracia interna, que no es un problema que inauguró el chavismo, sino que es un problema que nació con los mismos partidos políticos, no solo de Venezuela, sino del mundo, cuando se crearon los partidos políticos, no era aplicable en Venezuela. Esa era la respuesta fundamental que ustedes iban a conseguir cuando se decía, y yo hice mi trabajo de maestría, por cierto, en la Simón Bolívar en esto, me empecé a buscar a todos los partidos y a buscar a los secretarios generales de los partidos, a ver quién tenía más años. Me conseguí con que Julio Borges, desde el año 2000, es el coordinador general de Primero Justicia, es decir, este año está cumpliendo 21 años en el cargo. Me conseguí a un Henry Ramos que en el año 2002 o 2003 comenzó a ser secretario general de Acción Democrática, después de ser presidente de Acción Democrática, que redondea cerca de 18, 19, 20 años en el poder también. Me conseguí a un Felipe Mujica, que era peor todavía en el MAS, porque Felipe Mujica ya había sido secretario del MAS en los 90. Luego se le interrumpió el reinado con unos por allí que resultaron hasta extraños secretarios generales, porque después se fueron otros partidos como España, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora es otra vez secretario general del MAS. O sea, gente que prácticamente tenía los partidos como un feudo particular. Y entonces la discusión siempre era esa. Bueno, vamos entonces a rebatirles el argumento del siguiente modo, Daniel. Estamos en un momento en el que nadie duda de que la política está estancada. Incluso la mayoría de la dirección política de esos partidos, o buena parte de ellos, dicen que las elecciones están en asterisco, porque no se sabe si incluso organizarse para elecciones es algo que valga la pena en este momento. Bueno, qué mejor momento de calma chicha, de absoluta desocupación de los políticos profesionales, para organizar, número uno, un gran debate ideológico, y te estoy tomando la palabra con lo que proponías en el segmento anterior, y número dos, más importante para los ciudadanos terrestres y mundanos que hacemos vida en este país, sobre las cabezas de los partidos políticos y quiénes son las cabezas de esos partidos políticos. Y unas elecciones internas, por supuesto, dentro de esos partidos políticos, porque no está en riesgo nada. Ninguna certidumbre de que usted tenga que organizar una campaña ni nada. Aunque haya venezolanos que, bueno, que de buena creencia piensen que hay que organizarse porque otra vez a votar. Bueno. Pero la mayoría de esos partidos están ociosos en este momento. Es la verdad.
Usted no ve a esos partidos ahorita desplegando las tareas clásicas de un partido en Venezuela. ¿Cuáles son? Hacer campaña. Eso es lo que hacen los partidos en Venezuela. Bueno, ¿por qué no abocarse a la otra tarea? Que es dar una discusión ideológica, si es que corresponde. O dar la discusión para terminar de darse cuenta de que, bueno, de que esa ideología no tiene nada que ver con lo que está pasando en los problemas actuales del país. Quizá, pero hay que hacer el esfuerzo, hay que ponerse, hay que sentarse a hacerlo. Yo creo que este es un momento extraordinario, porque yo pasé años, Daniel, haciendo estos planteamientos, no solo acá, incluso académicamente, y siempre se decía lo mismo, no es que el sistema político venezolano está configurado de manera de que los partidos políticos de oposición nunca tienen tiempo libre para nada de esto. Bueno, ahorita ya llevan 2 años de vacaciones. Llevan 2 años de vacaciones. Porque desde hace 2 años, y no estoy recriminando, desde hace 2 años, por lo menos, porque estoy hablando del año 2018, cuando no se presentaron como debió ser, o sea, esta fue la posición correcta, no ir a esas elecciones presidenciales de Maduro. Bueno, desde ese momento dijimos, bueno, la puerta electoral está cerrada, vamos a dedicarnos a la puerta de adentro, a la discusión adentro, vamos a dedicarnos a definir las caras que van a conducir este país en los próximos 20 años, o por lo menos en los próximos 5. Bueno, no, nada, es la misma gente, no han hecho nada, 2 años sin hacer nada. Y estoy diciendo algo absolutamente cierto, al punto que un vago profesional como Bernabé Gutiérrez le pudo robar el partido a Henry Ramos Alud desde el punto de vista por lo menos formal. Por ahí dice Henry que no, que él es el dueño de AD todavía. Y Bernabé dice lo contrario. Pero le quitó la casa del partido en la Florida. ¿Por qué? Porque no había nada que hacer en el CEN de AD. Es la verdad, nada. Llegó Bernabé, le cambió la cerradura y se cogió esa casa del partido. Esa es la verdad. Entonces, si eso es en AD, imagínate en otros partidos más pequeños. Nada, no hay nada, no se hace nada. Además, la mitad de la dirigencia de esos partidos descabezada, ida por el mundo, por la persecución y todo lo demás. Bueno, agarren el tiempo, utilicen los mecanismos de la tecnología y siéntense a definir cada uno de esos partidos, las directivas de esos partidos, pero no que sean las mismas gente, porque imagínate tú, no, vamos a hacer unas internas y el candidato al presidente del Nuevo Tiempo es Manuel Rosales. No, por Dios, ¿cómo va a perder? Que se presente otro. Que se presenten otros. Eso es lo que queremos. Entonces, bueno. En contra de Rosales. Y si se presenta Rosales y los militantes de su partido decidieron votar por él, entonces el resto del país, repugnado de que un partido decida tener como líder a semejante personaje, dirá, yo no voy a votar por Manuel Rosales, no voy a votar por el partido de Manuel Rosales. Pero que lo hagan. O sea, ellos están planteando que los problemas de la democracia se resuelven con el voto. Bueno, ¿y por qué no resuelven con el voto los problemas internos de su partido? ¿Por qué no nos explican en Primero Justicia cuál es la línea dominante en Primero Justicia? La de Capriles, con su 3 pasitos para adelante y 7 para atrás. ¿Cuál es la postura allí interna en Primero Justicia? La de Julio Borges y su matrimonio forzado y mal avenido con el gobierno interino. ¿Cuál es la posición allí interna en Primero Justicia? ¿Quién es el jefe de ese partido? ¿Y quiénes son las corrientes? ¿Qué es ideológicamente ese partido? Bueno, que las discusiones ideológicas, primero llegamos a Miraflores y después discutimos lo que es ideología. Bueno, imagínate tú. O sea que yo le tengo que dar las llaves de Miraflores para sacar chavismo a otros chavistas de otro color. No, pues no. O sea, yo exijo que por eso que no es como es. ¿Por qué? Porque, bueno, pero si estos tipos de acá, si son igual de socialistas, son igual de corruptos, son igual de cínicos y después son igual de ineptos en el manejo de la cosa pública, ¿para qué demonios? Fíjate tú, una cosa básica. ¿En qué giraban? ¿Alrededor de qué temas giraban? Las grandes discusiones políticas en las cuales participaban los partidos cuando estallan los movimientos de pensamiento político en Venezuela en los años 40. Porque aquí empieza a hablarse abiertamente de política desde la izquierda, desde el centro, desde la derecha, conservadores, liberales, comunistas, postcomunistas, reformistas, etcétera. Yo diría que a partir del gobierno de López Contreras, de la segunda mitad del primer gobierno de López Contreras. En esas grandes discusiones que se dieron en los años 40, ¿alrededor de qué se discutía? No se discutía alrededor
de elecciones sí o elecciones no. Se discutía alrededor de qué hacer con la educación, de qué hacer con el petróleo y de qué hacer con la economía. Se hablaba además de la necesidad de mantener la unidad del país, pero sobre todo de que alcanzara la acción del Estado central a los puntos más recónditos del país en materia, por ejemplo, sanitaria. En un país que vivía boyante en los principales núcleos urbanos, pero que se moría de mengua en las zonas rurales, con enfermedades, con viviendas precarias, donde no había llegado todavía la poseta, donde no había llegado todavía el grifo, donde no había llegado todavía el jabón, donde todavía se cocinaba con manteca, donde todavía se cocinaba en un fogón a leña. Esa era la discusión. Cómo llevar el progreso que en los núcleos urbanos había logrado la riqueza petrolera, cómo llevarla a cada uno de los pueblos de Venezuela. Esa era la discusión que había. La educación, el trabajo, el modelo económico. ¿Qué se discute hoy en los partidos venezolanos? Si participamos o no participamos. Si vamos o no vamos ahí. ¿Quién va a ser el embajador? ¿Quién va a administrar monómeros? Si va a Cinco o no va. Y sí, una cosa burocrática con unas burocracias que además son estúpidos. No, son artificiales, Daniel, porque la burocracia solo se decide el día que alguien es gobierno, y por allí les dejo para la interpretación. Entonces, discusiones burocráticas sobre quién va a administrar la cantina del colegio tal, bueno, si quiere se les va la vida en eso, ¿no? Pero creo que hay cosas más importantes. Creo que lo más importante es quién va a administrar el comedor de Miraflores, ¿no? Entonces, ese es el tema más interesante a esta altura del partido. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque te permite cumplir con la ley y publicar el registro de tu empresa, sin que la falta de papel lo impida y además en tiempo récord. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago respectivo. Y así, en menos de 24 horas tienes lista tu publicación para descargarla en tu propia computadora las veces que lo necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil sí te publica. ¿Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena? Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, de vuelta en Y Así Nos Va, y como es costumbre en este programa, que es un programa del pueblo y para el pueblo, y nada es demagogia, vamos a saludar a la gente que nos ve en este momento en vivo. Juan Romero, Caro Casut, el pana Helio Carrasquero desde Atlanta también, Alejandro Hidalgo. Alejandro Hidalgo dice lo siguiente, por ejemplo, merece leerlo.
no existe porque ellos tienen temor a ser medidos como ellos ya han actuado en el pasado. Saben que serán relegados a ese pasado más áspero de nuestra historia, una falsa oposición. Saludos también a Marcela Marcé, a Luis Pérez, que dice, la solución está en lo que podamos hacer con las nuevas generaciones que vengan detrás de nosotros y los valores que les podamos transmitir. Esta generación de políticos lamentablemente está podrida, dice Luis. Quizá no absolutamente, pero los incentivos a podrirse son muy altos. Entonces, bueno. José Gutiérrez dice que aquí lo que se amerita, fíjate, esto ya es otro nivel, como diría Mingo. Vox a la venezolana. No sé, porque acuérdate que el partido Vox es más que un partido de derechas. Es un partido absolutamente español. O sea, la reivindicación de Vox es más una reivindicación... Es nacionalista español. Española. O sea, entonces hay unos componentes, yo no estoy diciendo si son buenos o son malos. Lo que pasa es que son muy españoles. Ahí es donde está el problema y es el tema de la gente que quiere, que en realidad lo que quiere es una franquicia. O sea, permítame pensar por usted. Sí, que todo venga armado. Eso fue lo que, por ejemplo, eludió... Sí. Rómulo Betancourt en su momento. A Betancourt le era más fácil montar un partido que se llamase Partido Socialdemócrata Venezolano o una sucursal, no sé, del APRA. Espérate un momento. Una cosa es que tú entiendas el modelo que se requiere y otra cosa es que tú montes una franquicia. Por ejemplo, Rómulo Betancourt consideró que Venezuela necesitaba un partido reformista que lejos de las tesis del marxismo-leninismo y del comunismo, basándose en la búsqueda de la revolución para la redención del pueblo, estimara las grandes reformas necesarias para hacer el capitalismo más humano, como estaba haciendo en buena parte de Europa. Y en eso había que poner un acento latinoamericanista, es decir, venezolanista, nacionalista, si se quiere, como lo estaba haciendo el APRA con Allá de la Torre en Perú y como lo estaban haciendo otros movimientos en el resto de la América. Por otro lado, había un grupo de ciudadanos en Venezuela y otros países que consideraban que también para combatir al comunismo, ¿okay?, había que buscar irse a lo tradicionalista, a lo conservador de las tradiciones del país, alrededor, además con respeto a las tesis de la familia, de la sociedad ordenada, inclusive en castas, si era necesario, porque el bochinche nunca es bueno, y siempre alrededor de nuestra Santa Madre Iglesia. Y de una democracia, Daniel, que fuese progresiva. Por algunos bemoles, eso ocurrió en España a la fuerza, con lo que fue el movimiento franquista, y que de alguna manera se intentó originalmente con el peronismo en España, y en Venezuela tuvo, digamos, lo más cercano que tuvo a eso fue con el Partido Social Cristiano Copey. Ahora, si usted cree que usted va a crear de la nada, no, vamos a crear un partido que se llame Vox. A ver, mire, imagínese. ¿Y el Santi Abascal dónde está? Que es más, bueno, y no es tanto el Santi Abascal, es que Vox, y ahí es donde está lo interesante de este partido español, lo hemos hablado en otros espacios privados fundamentalmente, Vox no es un partido en torno a Santi Abascal. Vox es un partido que está logrando lo que no logró incluso, claro que era otra línea, pero digo en términos de liderazgo, Rivera cuando se trató de erigir en tercera opción dentro del bipartidismo español. Porque el Partido Ciudadanos, por ejemplo, era el partido de Rivera. Y fíjate, se ha ido Rivera o ha renunciado Rivera y aquello vino en Barrena. Pero Vox, cuando tú lo ves y le metes la lupa, ¿cómo tiene liderazgos Vox en cada una de las autonomías españolas? Un partido con unos cuadros bien interesantes. Yo lo que creo es que en todo caso lo que se tiene que entender en Venezuela es que no es a través de la acción política que van a expulsar a un régimen que es una organización del crimen transnacional, que llegarán momentos para la política y cuando esos momentos lleguen deben partir de la reflexión, no de la repetición de esquemas anticuados que más bien lo que hicieron fue servir de la mesa a la llegada del chavismo al poder. Ojalá eso ocurra en algún momento. Ojalá. Pero se acabó este programa. Nos vamos por el día de hoy. Gracias a ustedes por estar allí pendientes de nosotros. Yo mañana falto, vuelvo el lunes, Daniel. Ahí te dejo eso.
Hasta mañana. Cliente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Publimercantil, sí te publica.